Muy bien, la situación de la educación que ocupa y preocupa, ¿no? En una Argentina donde lo urgente tapa lo importante. Hay datos que están vinculados a la educación en la Argentina que nos deben ocupar de manera directa e inminente, ¿no? Estamos en comunicación con Viviana Apostay, que es especialista en gestión educativa. Viviana, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿qué se puede conocer de estas pruebas Aprender, ¿no? Donde 6 de cada 10 directores accedieron a los resultados de las evaluaciones en su escuela? ¿Cuál es la foto, ¿no? De una película de larga data en el país con una materia pendiente que es esta, Viviana? Sí, tal como vos decís, bueno, se trata de las preguntas que responden los directores, en este caso de escuelas secundarias del país, respecto de si conocen o no el reporte de las pruebas Aprender tomadas anteriormente. Y solo 6 de cada 10 va a estar diciendo que sí los conoce. Después tenemos también otro dato que preocupa más, que es que solo 4 de cada 10 va a afirmar, o sea, de esos 6 de cada 10 vos tomás 4 de cada 10, vas achicando el número, que va a afirmar que ha participado de reuniones, de espacios de discusión con las autoridades, con los equipos técnicos de los ministerios, para charlar acerca de recibir orientaciones acerca de cómo trabajar mejoras educativas en su escuela. Y también es importante decir que un 15% de los directores dice que no sabe. O sea, frente a la pregunta, ¿usted conoce o no el reporte de las pruebas Aprender de su escuela? Dice, no sé. Es decir, no se acuerdan. Esto nos está hablando de una sobrecarga. Vos pensás que nosotros tenemos pruebas estandarizadas en nuestro país desde 1993. No hemos logrado construir una cultura organizada y sistemática para la utilización de esos datos. Los datos los tenemos. Yo creo que ya hay un consenso acerca de que es información importante, que es información valiosa. No solo habla de los resultados de aprendizaje y lengua matemática, también nos habla del clima escolar, del perfil socioeconómico de nuestros alumnos. Es una información sumamente valiosa para que un director pueda trazar una planificación estratégica, incidir en innovaciones educativas para la mejora continua en su propia institución. Y sin embargo, vos ahí tenés un 15% de directores en Argentina que van a estar diciendo, no sé si conozco o no conozco, no sé si lo recibí o no lo recibí al reporte. Opinamos que esto tiene que ver con un desborde de hay que pensar cuál es la situación de este trabajador de la educación, que es el director de la escuela secundaria. Es un trabajador que está completamente desbordado de demandas burocráticas, de cargas de conflictividad en la escuela y a veces, como muy bien dijiste vos, lo urgente no nos deja tiempo para lo importante. Eh, Y si a la hora de que se envíe esta información al director no es una información que registra una jerarquía, es decir, vos tenés a veces que la directora o el director recibe, no sé, 10 mails por día, te lo digo como directora que recientemente salió de la gestión. Recibís 10 mails por día. ¿Qué pasa con la jerarquización? ¿Qué es importante? ¿Qué no? Desde la superioridad te estoy hablando. Y si luego, a la hora de colocar trabajos específicos con las autoridades ministeriales, con los equipos técnicos, solo 4 de cada 10 dice que existió ese espacio, bueno, evidentemente la actividad, desarrollar el trabajo para que esa información tenga un uso que se traje, digamos, aparezca directamente luego en mejoras en las sí, aulas, ¿no? sí. En los aprendizajes de los Eh, chicos, en el clima escolar. Bueno, ahí sí, estamos fallando en lo que nosotros decimos un tema de gobierno de la claro. educación. El gobierno de la Te educación, iba, no es, dime, Te iba sí. a consultar ese tema, ¿no? En la cadena educativa, ¿cómo repercute estas pruebas Aprender con los datos fríos que se conocen, ¿no? ¿Cómo repercute en la cadena educativa de la Argentina? Y estás viendo, digamos, que un poco se disuelve. ¿Sí? Lo que nosotros estamos viendo, no, es imposible pensar que yo tengo un número que es 6 de cada 10 en el país. Debería ser todos. Todos conocen estos reportes. Todos están trabajando con esto, con los equipos ministeriales y con los equipos técnicos. También tenemos otra situación que es
muy común en Argentina, que es el inspector, el supervisor, suele ser un funcionario muy recargado de trabajo, suele tener muchísimas escuelas a su cargo y cuesta, está realmente, hay que pensar, ¿no? Si está realmente en condiciones de sentarse con director por director para hacer el trabajo pormenorizado que tiene que hacer respecto de lo que Claro. pasó en tu escuela, son estos los resultados, vamos a ver cómo podemos delinear una política en tu escuela destinada a la mejora continua. Viviana, Sí, pensaba en estos momentos de coyuntura política, en donde, bueno, hay una ebullición, ¿no? En lo político, económico, social. ¿Cuál es tu mirada como especialista en gestión educativa del camino que ha tomado la Argentina? ¿Estos números se pueden revertir? ¿Es el camino que ha optado la Argentina o no? todo se puede revertir, todo se puede revertir. Ahora, para revertirlo tenemos que tener una actitud de respeto hacia los trabajadores de la educación, ver de qué manera docentes, directores, inspectores están ejerciendo su función en este momento, que es una función de sobrecarga muy grande. Hay una tarea de burocracia, hay un nivel de burocratización altísimo. Tenemos que pensar si realmente esta burocratización es útil, no es útil, hasta dónde hay un conjunto de tareas que tienen luego poco impacto y no dejamos tiempo para tareas que sí tienen impacto en lo pedagógico. Absolutamente se puede revertir. Vos fíjate que esto de sistematizar mejor estas devoluciones y este trabajo con directores nos habla de una necesidad de organización. Es realmente una política que tendría un costo bajo, muy bajo o Claro. casi nulo. Incluso la necesidad, en este sentido vos tenés una gran diferencia entre las provincias, ¿no? Los resultados dan grandes diferencias entre las provincias, esto también hay que decirlo. Y son diferencias entre las provincias que en este caso no tienen un correlato tan grande con esto que solemos identificar con las provincias más pobres, las más ricas. No hay un correlato tan grande. Si vos te fijas, por ejemplo, los números de Cava no son los mejores números, son números bastante flojos en lo que refiere a los números de Ciudad de Buenos Aires, que sigue siendo la jurisdicción más rica. En lo que refiere a si se conoce o no se conoce, en esa respuesta lidera Córdoba. Claro. Córdoba lidera con Entre Ríos respecto de si se conoce o no se conoce el reporte de las pruebas a aprender. Pero luego cuando se habla del trabajo, si se está realizando un trabajo, usted como director ha participado de espacios con equipos técnicos, con cuadros técnicos, sí o no, ahí tenés liderando Claro. a Catamarca. Claro. Catamarca, la provincia donde parece que esto sucede más, ¿sí?, que en Sí. otras provincias. Entonces, eso te habla de que ahí la desigualdad educativa más vinculada a la pobreza no tendría que ver con esto, sino Claro. con un nivel de organización y de sistematicidad del trabajo para construir una cultura de la evaluación que en algunas provincias estaría más Bien. ajustado que en otras. Bueno, es muy importante siempre este termómetro de las pruebas aprender. Viviana, gracias por el tiempo y por la predisposición. Muy amable, ¿eh? No, por favor, muchas gracias a ustedes. Buena Buenas noches. semana. Saludos.